No llegaste hasta aquí por casualidad. Tal vez estés cansado, confundido o enfrentando luchas silenciosas. Pero Dios preparó este mensaje para recordarte algo esencial. No estás luchando solo. Él está contigo. Hoy vas a aprender cómo Dios actúa en las batallas de la vida, a través de la fe, de la oración y de su presencia constante. Historias bíblicas y verdades espirituales te mostrarán que, incluso cuando todo parece perdido, Dios sigue luchando por ti. Mira hasta el final. Esta palabra puede cambiar tu manera de enfrentar lo que estás viviendo. Hay días en que todo parece derrumbarse, momentos en que el suelo desaparece y el corazón se llena de preguntas sin respuesta. Es en esa hora cuando la fe empieza a ser puesta a prueba. La sensación de estar luchando solo, sin fuerzas, sin dirección, puede paralizar incluso a los más fuertes. Pero aún en medio del dolor, hay una promesa que permanece. Dios está contigo y Él pelea por ti. Aunque no logres verlo, aunque el silencio parezca eterno, Él está obrando y nada es por casualidad. José conocía bien esa realidad. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y lanzado a una prisión egipcia. Todo parecía estar en su contra, pero incluso allí, en el fondo del pozo, Dios estaba escribiendo una historia mayor. Lo que parecía castigo era en realidad preparación para el propósito. Años después, José se convertiría en gobernador de Egipto y salvaría la vida de miles, incluso la de su propia familia. El mal que sus hermanos habían planeado, Dios lo usó para bien. Esa es la esencia de la providencia divina. Dios pelea por ti incluso cuando todo parece perdido. Y tal vez hoy tú estés viviendo tu propio Egipto, el lugar del abandono, de la injusticia, de la espera. ¿Y si ese fuera precisamente el camino que Dios está usando para formarte? ¿Y si su silencio es cuidado? ¿Y si su demora es protección? Puede parecer contradictorio, pero muchas veces la ausencia de respuestas es la señal de que una obra profunda está ocurriendo dentro de nosotros. Porque cuando todo nos falta, aprendemos a depender solo de Dios. Y es ahí cuando Él empieza a pelear de verdad por nosotros. Pablo aprendió esto de forma dolorosa. En sus cartas, él comparte que oró para que Dios quitara un aguijón de su carne, algo que lo afligía profundamente. Pero la respuesta que recibió fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Fue en ese punto de debilidad que Pablo entendió que la lucha ya no era suya, sino de Dios. Y tal vez eso sea exactamente lo que el cielo está tratando de enseñarte hoy. Deja de luchar solo. Entrega la batalla en las manos del Señor. ¿Cuántas veces tratamos de resolver todo con nuestras propias fuerzas y terminamos cansados, frustrados, derrotados? Pero hay una clave espiritual poderosa en reconocer que no necesitamos vencer solos. En el libro de Éxodo, ante el Mar Rojo, Moisés oyó al Señor decir: «El Señor peleará por ustedes. Ustedes solo quédense tranquilos». Imagínate eso, un pueblo acorralado, el enemigo viniendo por detrás, el mar por delante, y Dios diciendo: «Tranquilícense, yo voy a actuar». Él actúa cuando confiamos, cuando descansamos, cuando dejamos de intentar controlar todo. Tal vez estés enfrentando una lucha invisible ahora mismo. Puede ser ansiedad, culpa, miedo, problemas familiares, pérdidas, soledad. Sea lo que sea, Dios no está ajeno. Él conoce lo que sientes. Él ve las lágrimas que nadie más vio. Él oye los pensamientos que ni tú logras explicar. Y aun cuando no hay palabras, el cielo entiende tu silencio, porque nuestro Dios no es indiferente. Él es presente. Él no observa de lejos. Él desciende al valle con nosotros. Y es allí, en lo profundo, donde empieza a transformar todo.
La vida cristiana no es ausencia de batallas, sino certeza de compañía. Por eso, incluso en tiempos difíciles, podemos seguir de pie, no por ser fuertes, sino porque el Dios que pelea por nosotros nunca ha perdido una sola batalla. Así que, aunque todo esté oscuro ahora, sigue. Aunque no entiendas, confía. Aunque duela, adora. Porque mientras tú permaneces firme, Dios está peleando por ti. Y la victoria ya está en camino. En medio de las batallas de la vida, hay un arma que no se ve, pero que mueve los cielos: la oración. Cuando todo parece fuera de control, cuando la angustia ahoga y el alma se calla por el dolor, orar es como encender una luz en medio de la oscuridad. La oración no solo cambia las circunstancias, cambia el corazón. Conecta lo humano con lo eterno, lo débil con lo fuerte, lo perdido con el camino. Es a través de ella que entregamos lo que no entendemos y recibimos una paz que no podemos explicar. La Biblia dice en Filipenses 4, 6, 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa promesa no habla solo de una respuesta, habla de una presencia que guarda, que calma, que sostiene. La paz de Dios no depende del cambio exterior, sino del toque interior que solo el Espíritu Santo puede traer. En tiempos de batalla, muchos dejan de orar. Piensan que no están orando bien, que Dios no los está escuchando, que están fallando. Pero lo que Dios busca no es elocuencia, ni fórmulas, ni perfección. Él busca corazones sinceros, corazones que lloran, que callan, que se rinden. A veces, orar es simplemente decir: Señor, ya no puedo más. Y eso basta. Porque cuando el corazón habla, el cielo escucha. Y cuando el cielo escucha, Dios se mueve a nuestro favor. Jesús, el propio Hijo de Dios, nos enseñó sobre el poder de la oración. En Getsemaní, a punto de ser entregado, oró con lágrimas, sudando gotas de sangre. Su alma estaba profundamente angustiada. Pero aún así, dijo: Padre, que se haga tu voluntad. Esa oración, aunque llena de dolor, abrió el camino para la mayor victoria de la historia, la resurrección. Eso nos enseña que orar no es evitar el dolor, es atravesarlo con Dios. Tal vez estés esperando una respuesta que no llega, un milagro que todavía no ha sucedido, una dirección que parece no venir, pero incluso en el silencio sigue orando, porque Dios trabaja en silencio mucho más de lo que imaginas. Hay procesos ocurriendo en lo invisible, puertas preparándose, corazones siendo moldeados, y cuando llegue el tiempo correcto, el tiempo de Dios, no el tuyo, todo se alineará con propósito, con paz y con poder. El enemigo sabe cuán poderosa es la oración. Por eso intenta cansarte, distraerte, hacerte sentir indigno. Pero necesitas recordar, tú no oras para ser aceptado. Oras porque ya eres amado. Oras porque Dios quiere escucharte. Él quiere caminar contigo. Él quiere ser tu refugio, tu consejero, tu padre. Y cuando esa intimidad crece, la guerra pierde fuerza, porque tu corazón ya está guardado en el escondite del Altísimo. Así que no subestimes el poder de la oración. Haz de ella tu refugio diario. Despierta con ella, duerme con ella, llora a través de ella, celebra con ella. Porque cada palabra dicha a Dios no se pierde, sube, toca el cielo y vuelve con respuesta en el momento correcto. La oración es el puente entre tú y el milagro. Y mientras oras, Dios está peleando por ti. Hay momentos en los que oramos, clamamos, esperamos, y todo lo que recibimos es silencio. Un silencio que duele, que confunde, que parece injusto. El alma grita por dirección, por consuelo, por alivio, pero el cielo permanece callado, y entonces, sin darnos cuenta, comenzamos a dudar. ¿Será que Dios me olvidó? ¿Será que me abandonó?
Pero la verdad es que el silencio de Dios no es ausencia, es enseñanza, es madurez, es amor disfrazado de espera. La Biblia nos muestra que grandes hombres y mujeres de fe también enfrentaron ese silencio. Job, por ejemplo, perdió todo y pasó días sin oír ni una sola palabra de Dios. Y aún así, dijo, aunque Él me mate, en mi incertidumbre Él esperaré. Eso no es una fe cómoda, es una fe que atraviesa el desierto, fe que se mantiene firme aun cuando el cielo no responde, fe que continúa orando aún sin señal de respuesta. Y esa fe es rara, pero es precisamente esa fe la que mueve el corazón de Dios. Muchos se rinden en esta etapa, quieren una fe que funcione como botón de emergencia, orar y recibir de inmediato. Pero Dios no es una máquina de respuestas. Él es Padre, y un padre sabe cuándo hablar y cuándo dejar que el hijo crezca en silencio. A veces Dios guarda silencio para que aprendamos a confiar, para que nuestro amor por Él no dependa de sentimientos, sino de convicción. Porque quien ama incluso en el silencio, ama de verdad. Jesús también vivió ese silencio. En la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era el momento más oscuro de toda la historia, y Dios permaneció en silencio. Pero ese silencio no era rechazo, era plan, era salvación, era la redención del mundo entero en movimiento. Eso nos muestra que incluso el silencio de Dios puede estar cargado de un propósito eterno. Si estás viviendo ese silencio hoy, no te rindas, no dejes de orar, no te alejes, permanece firme, porque el cielo trabaja en silencio más de lo que imaginas. La semilla crece en la oscuridad, el oro es purificado en el fuego, y el barro solo toma forma en manos del alfarero. Incluso cuando no entiende lo que está ocurriendo, Dios te está moldeando, y pronto lo que hoy parece confuso se convertirá en testimonio. A veces el silencio es señal de que Dios está demasiado cerca, como un padre que abraza a su hijo en un llanto profundo. No dice nada, solo lo sostiene fuerte. Y eso basta, porque más importante que oír palabras es sentir su presencia. Dios está ahí, Él está contigo. Aunque no lo escuches, nunca ha dejado de mirarte con amor, y en el momento correcto, Él hablará, y cuando hable, será con dirección, con sanidad y con respuesta. Así que abraza el silencio, no con desesperación, sino con fe. Di, Señor, confío aunque no entienda, te adoro aunque no sienta, sigo aunque no vea, porque esa es la fe que permanece. Y cuando la fe permanece, Dios se revela, y cuando Él se revela, todo cambia. En una sociedad que valora la fuerza, el control y el rendimiento, admitir debilidad parece fracaso, pero el Evangelio revela lo contrario. Es precisamente en la debilidad donde el poder de Dios se manifiesta con más intensidad. Cuando nos rendimos y reconocemos nuestros límites, abrimos espacio para que Él nos fortalezca con lo que el mundo no entiende: gracia, fe y presencia. Eso fue lo que Pablo descubrió al enfrentar su aguijón en la carne. Oró, clamó, pidió sanidad, alivio. Pero Dios respondió con algo que muchos no comprenden. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquello que parecía una carga se volvió una revelación. Pablo entendió que no necesitaba ser fuerte todo el tiempo. Bastaba con depender de Dios, porque la gracia no siempre quita el aguijón, pero transforma el aguijón en herramienta de edificación. Tal vez estés intentando esconder tus debilidades, poniendo máscaras, intentando parecer fuerte delante de las personas, de la familia, incluso delante de Dios. Pero Él no exige fuerza. Él desea verdad. Él no rechaza corazones quebrantados. Es en el suelo de la humildad donde la semilla de la fe florece. Cuando tú admites, Señor, ya no puedo más, el cielo responde, entonces ahora puedo actuar. David lo sabía.
Antes de derrotar a Goliat, era apenas un pastor de ovejas, sin armadura, sin experiencia militar. A los ojos humanos era débil, improbable, pero fue precisamente esa entrega, esa confianza sencilla, lo que atrajo el favor de Dios. David no venció al gigante porque era fuerte, lo venció porque confiaba en la fuerza del Señor. Eso es lo que Dios busca en nosotros, un corazón que dependa más de Él que de sí mismo. ¿Y cuántas veces Dios permite situaciones donde nos sentimos pequeños, insuficientes, incapaces, no para humillarnos, sino para mostrarnos que la verdadera fuerza viene de lo alto? Cuando se terminan nuestros propios recursos, Él nos muestra los suyos. Es en ese punto que aprendemos a descansar, a dejar de intentar controlar todo, a dejar de luchar con las armas del mundo, porque la victoria no viene por fuerza ni por poder, sino por el Espíritu del Señor. La debilidad nos enseña a escuchar más, a depender más, a orar con más sinceridad. Nos lleva de rodillas, y en las rodillas es donde se ganan las mayores batallas. No tengas vergüenza de tus luchas, no escondas tus dolores, son parte de tu proceso y Dios está usando cada uno para moldear una fe más profunda y una confianza más firme. Así que, si hoy te sientes débil, abatido, sin fuerzas para continuar, entiende esto. Ese es el terreno ideal para un milagro. Es ahí donde Dios entra. Es ahí donde Él se muestra fuerte. Tu debilidad no es un obstáculo, es una invitación para que Él luche por ti. Y cuando Él pelea, la victoria es segura. Hay luchas que reconocemos, dolores que podemos nombrar, situaciones que entendemos como pruebas. Pero también existen guerras invisibles, batallas espirituales que se libran mientras dormimos, mientras seguimos con nuestra rutina, mientras pensamos que nada está pasando. Y es en esas horas donde Dios más lucha por nosotros, en lo oculto, en lo invisible, en los bastidores. Porque Él es un Padre que guarda incluso cuando el Hijo no sabe que está en peligro. La historia de Moisés y el pueblo de Israel en el desierto nos muestra eso con claridad. Muchas veces, mientras el pueblo murmuraba, se perdía o sentía miedo, Dios ya estaba preparando el camino por delante, abriendo el mar rojo, enviando maná, haciendo brotar agua de la roca, venciendo enemigos antes de que el pueblo supiera que estaban rodeados. Dios no esperaba que fueran perfectos, solo quería que confiaran, porque su presencia era garantía de que nada podría destruirlos. ¿Cuántas veces fuiste librado de algo que ni siquiera supiste? ¿Cuántas puertas se cerraron porque Dios sabía lo que había detrás? ¿Cuántas personas salieron de tu vida como forma de protección divina? A veces lloramos por lo que perdemos sin saber que estábamos siendo guardados por misericordia, porque Dios también pelea en los no, en los atrasos, en la soledad. La ausencia de algo puede ser la señal más clara de la presencia de su cuidado. En el libro de Deuteronomio 24 está escrito: porque el Señor tu Dios va contigo, peleará por ti contra tus enemigos y te dará la victoria. Esta promesa no tiene fecha de vencimiento, sigue siendo válida hoy. No importa qué batalla estés enfrentando, emocional, espiritual, familiar o financiera. Dios está contigo y Él no entra en una guerra para perder. Él pelea para vencer y para hacerte vencer con Él. El problema es que muchas veces queremos entender todo. Queremos ver el mover de Dios con nuestros ojos naturales, pero la fe no es ver, es creer antes de ver, es confiar antes de recibir la respuesta, es descansar aún sin comprender el camino, cuando no entiendes, pero sigues confiando. Eso es fe madura, eso es lo que mueve el corazón de Dios, y es en ese lugar donde Él entra con fuerza sobrenatural. David escribió en el Salmo 121 que el Señor no duerme ni se adormece. Eso significa que mientras tú descansas, Él vela.
Mientras tú lloras, Él prepara. Mientras tú esperas, Él trabaja. Nada se escapa de los ojos de aquel que te formó. Ninguna lágrima es desperdiciada, ninguna oración es ignorada, ninguna batalla es invisible para Él. Así que, aunque no lo sientas, aunque todo parezca igual, cree, Dios está peleando por ti en este mismo momento, tal vez en silencio, tal vez sin señales visibles. Pero Él está ahí, a tu lado, delante de ti, detrás de ti, rodeando tu vida con protección y gracia. Porque quien tiene a Dios como aliado jamás estará solo en una guerra. Algunas batallas parecen montañas imposibles de escalar. Situaciones tan grandes, tan pesadas, tan complejas, que todo dentro de nosotros grita, es imposible. Y es en ese punto exacto donde entra la fe. Porque la fe verdadera no espera que el escenario cambie para creer, cree incluso cuando el escenario no tiene sentido. Jesús dijo en Marcos 11:23, si alguien le dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino cree que sucederá lo que dice, lo obtendrá. La montaña puede ser el problema financiero, la enfermedad, la crisis en el matrimonio, la depresión, la duda, la espera interminable. Asusta, paraliza e incluso nos hace olvidar quiénes somos. Pero el secreto no está en mirar la montaña, está en mirar a Dios. Porque cuando quitas los ojos del obstáculo y los pones en el Señor, algo empieza a cambiar dentro de ti. La fe se fortalece, el coraje vuelve y su presencia se hace más real que cualquier desafío. Pedro vivió eso cuando caminó sobre las aguas. Mientras miraba a Jesús, hizo lo imposible, pero cuando se distrajo con el viento, se hundió. Eso nos enseña que el problema no es el viento, es hacia dónde estás mirando. Si te enfocas en el miedo, te hundes. Si te enfocas en Dios, avanzas. La fe no es ausencia de viento, es elección de dirección. Es creer incluso cuando todo se tambalea. Hay momentos en los que Dios no mueve la montaña de inmediato, porque primero quiere mover algo dentro de ti. Quiere restaurar tu confianza, alinear tu corazón, trabajar tu dependencia. Y cuando ocurre la transformación interior, muchas veces ya no es necesario mover la montaña, porque ahora entiendes que con Dios a tu lado, hasta las montañas se convierten en escalones. La fe que mueve montañas no es una fe ruidosa ni espectacular. Es una fe constante, silenciosa, firme. Es la fe que se levanta cada día y dice, Señor, sigo creyendo. Es esa fe que se arrodilla incluso cansada, que alaba incluso llorando, que espera incluso sin ver. Y esa fe es la que Dios honra, porque Dios no responde al desespero. Él responde a la fe. Y si la montaña aún no se ha movido, no te desanimes. Sigue orando, sigue adorando, sigue creyendo, porque el tiempo de Dios no falla. La Biblia dice en Habacuc 2:3, aunque parezca tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y cuando venga será con fuerza, con dirección y con paz. Será algo que ningún hombre podrá impedir, porque será la mano de Dios moviendo lo que parecía inamovible. Así que levanta tus ojos hoy, deja de mirar la altura de la montaña y empieza a mirar la grandeza de tu Dios. Él no te llamó para temer, te llamó para creer. Y si sigues caminando por fe, verás lo imposible suceder. Porque con Dios, ninguna montaña es demasiado grande. Existe un amor que no se rinde, un amor que lucha por ti, incluso cuando tú ya no crees en ti mismo, un amor que permanece, que insiste, que sostiene. Ese amor es el amor de Dios. No se basa en lo que haces, ni en cuánto aciertas. Él ama porque esa es su esencia. Y es por ese amor que Él pelea por ti, en tus batallas, en tus caídas, en tus dolores más profundos. La Biblia dice en Romanos 8:38-39, nada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada, ni el dolor,
ni el pecado, ni la debilidad, ni el pasado. Ese amor es firme, inmutable, eterno. Cuando todos te dan la espalda, Él permanece. Cuando tú mismo te abandonas, Él sigue ahí. Dios no pelea por ti porque lo mereces. Él pelea porque te ama. Y ese amor es más fuerte que cualquier tormenta. Piensa en Job. Perdió todo, a sus hijos, su salud, sus posesiones, y aún así, Dios no desistió de él. Incluso cuando Job cuestionó, lloró, guardó silencio. Dios permaneció, y al final de todo, restauró su vida con el doble de lo que había perdido. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no falla. Incluso cuando parece que todo terminó, Él ya está escribiendo un nuevo comienzo. Es difícil entender este tipo de amor, porque el amor humano es condicionado, limitado, muchas veces interesado. Pero el amor de Dios es diferente. Él ve lo peor de ti, y aún así elige luchar por ti. Él conoce tus fallas más secretas, y aún así te llama hijo. No existe error que pueda cancelar ese amor. No existe abismo que Él no cruce para alcanzarte. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios peleaba por el pueblo de Israel, incluso después de tantas traiciones. Se desviaban, murmuraban, se alejaban, pero el Señor los traía de vuelta, los protegía, los restauraba. Eso nos enseña que el amor de Dios es más persistente que nuestro cansancio. Él sigue amando incluso cuando no lo amamos como deberíamos. Él sigue peleando incluso cuando nosotros dejamos de luchar. Y tal vez hoy te sientas distante, culpable, cansado de la vida espiritual. Tal vez pienses que fallaste demasiado, que ya no mereces empezar de nuevo. Pero escucha, el amor de Dios no depende de lo que sientes, depende de lo que Él ya decidió. Y Él decidió pelear por ti. Él decidió no rendirse contigo. El Calvario es la prueba eterna de eso. Así que vuelve, comienza de nuevo, entrégate otra vez. No importa cuántas veces hayas caído, su amor es más grande que tu error, más grande que tu dolor, más grande que todo. Y ese amor no está quieto, está obrando, luchando, alcanzándote ahora mismo. No estás solo, eres amado, y por ese amor, Dios pelea por ti cada día. Se quiser, ainda posso incluir o encerramento com chamada para a ação. Amém, comentário, inscrição no canal El Camino Sagrado. Deseja que eu adicione?